Bienvenidos, compañeros. Señores, bienvenidos. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano que está en sintonía con el rumbo de la mañana. El rumbo está dando palo. El rumbo está dando palo. Es un equipazo realmente. Un honor estar aquí con ustedes. Muy buenos días, compañeros. Feliz viernes, fin de semana. Y bueno, empezamos con noticias el día de hoy en el ámbito internacional. Claro que sí, porque buenos días a todos, ¿cómo se pregunto. sienten? Exacto, Ahora buenos días, tú TGIF, Thank God It's Friday. TGIF, Thank God It's Friday. ey, Gott sei Dank ist Freitag. ¡Qué duro! El único programa en donde se habla en español, inglés y alemán. Y el francés también. Y el francés también. Paz y José. La verdad, habla sí, francés. ellos hablan, bueno, qué increíble. Virginia. ¿Cómo se dice viernes en francés de año? Yo no pasé esa clase en francés. Ey, Yo hablo francés. ¿cómo fue? Vendredi. Vendredi. Señores. Guau, espérate, te lo voy a decir en turco. En En turco. Wow. En turco. Ne kadar güzel bugün cuma. Ey, no. Espérate. ¿Y en Altamira cómo se dice? Por fin Viene. Señores, pero esto es... No, pero espérate. Ey, Español, ey, inglés, francés, alemán y turco. ¿Y qué sé? Ah, Lo está tenemos duro, todo ¿no? en el rumbo de la Y mañana. altamirense. Y Altamirense. Cuidado. Y si Lo tenemos todo en el rumbo de la mañana. Querida amiga Virginia, la veo animada por una noticia internacional que... sin sesgo, que- sí, esto es periodismo sin Bueno, sesgo. estábamos comentando aquí antes de iniciar el programa el cambio en la relación entre estas dos figuras de la política de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el magnate empresario Elon Musk. Y en que luego de ser super aliados y que Musk haya financiado gran parte de la campaña de Trump, pues finalmente han tomado caminos divergentes. Ya Musk renunció del gobierno de Trump oficialmente, pero ayer escaló el nivel de confrontación entre estas dos figuras y Elon Musk hizo una acusación muy fuerte contra el presidente de los Estados Unidos. Dijo que el presidente figura en los archivos de Jeffrey Epstein, que es, recordemos, otro empresario que fue acusado y se vio involucrado en temas de trata sexual de menores de edad. De manera que Elon Musk decir que Donald Trump está en los archivos y que por eso es que parte de los archivos no se han hecho públicos, pues él mismo le llamó que estaba lanzando una gran bomba. No sé, como dicen aquí, no se sabe a dónde esto vaya a parar. Ey, ¿cómo fue? Sácame ese corte, por favor, Joel. No sabemos dónde esto vaya a parar. Miren, yo, Está muy para que fuerte. sigamos brevemente con el análisis, es la parte noticiosa, pero muchos analistas, obviamente, sobre todo del bando liberal, advertían que esto iba a venir, que estas diferencias, que este choque se iba a dar. Y yo recuerdo a un gigante del análisis geopolítico, Henry Kissinger, que decía que nadie llega a un alto puesto sin un gran ego. Eso lo decía ese genio, ¿no? Uno no tiene necesariamente que estar de acuerdo con él, pero cuando uno ve los grandes líderes de la historia de la humanidad, usualmente tenían un gran ego. Pero claro, y no solo manejó poder, sino que conocía el poder. Sí, no, desde las entrañas, ¿eh? O sea, desde las entrañas. Sí. Y por eso justamente lo traigo a él a colación con esa expresión. Porque de lo que siempre se habló entre Elon Musk y Donald Trump es que sus egos, o sea, dos grandes líderes de la humanidad, uno a nivel empresarial y otro a nivel político, en algún momento iban a colisionar. Se creen demasiado grandes y demasiado importantes y demasiado inteligentes los dos. Son hombres de opiniones muy hegemónicas e imponentes. Y se estimaba que en algún momento esto iba a crear conflicto cuando no se lograran poner de acuerdo. Aparentemente estas predicciones, que repito, venían sobre todo de analistas liberales en torno a la naturaleza de estos dos grandes líderes, aparentemente estas predicciones han tenido razón y se han hecho realidad. Yo pienso que sí, y el choque de ego se dio más, por lo menos como yo lo veo, con este puesto que le dio Trump a Elon Musk en el área de eficiencia gubernamental. Musk comenzó a tomar un protagonismo
que le estaba dando una principalía en el debate. O sea, los temas de las primeras medidas de Trump giraban en torno a la eficiencia gubernamental, lo que pasó con la USAID, por ejemplo, los recortes que se hicieron en diferentes esferas del gobierno. Yo creo que el ego le jugó una mala pasada a Trump, porque Trump le gusta ser el protagonista de la película, el protagonista del reality, a él le gusta ser el centro de atención. Y el mismo, señor, ustedes no se dieron cuenta que hubo un momento que hasta el hijo de Elon Musk fue noticia en Estados Unidos. Sí. El hijo de Elon Musk. Sí, por todo este histrionismo mediático de ambos. Yo creo que Trump comenzó a cortarle la soga a Musk, comenzó a restarle capacidad de maniobra en ese departamento de eficiencia gubernamental. Y otro elemento que tuvo mucho peso también fue la eliminación de las exoneraciones, los subsidios a las empresas del tipo de Elon Musk. Miren, también. A los vehículos eléctricos. Yo quisiera darle un enfoque distinto, sin quitarle peso al tema del ego de los dos individuos. Pero vamos a hacer como una especie de crónica de cómo se da todo. Primero, la estadía de Elon Musk en el gobierno norteamericano siempre tuvo fecha fija. 120 días es lo que se planteó. 130 días era la duración del programa Dodge. Deberíamos contar desde enero, que fue la juramentación, hasta esta fecha, cuántos días van. Creo que van un poco menos de ahí. Obviamente, ¿cómo surgen los primeros rumores de la salida de Musk del gobierno? Salió en una publicación de Político, el medio norteamericano, medio liberal, de hecho uno de los medios que fue recortado en su presupuesto porque tenía fondo de la USAID. Se ha hecho reportajes muy profesionales, grandes investigaciones. Gente claro. Dura, porque eso tiene la presencia. Pero en abril del 2025, este mes de abril, salió la primera información sobre la salida de Elon Musk. Las razones incluían el desgaste político de Musk, considerado un lastre por algunos miembros del gabinete, como Marcos Rubio, quien criticó recortes indiscriminados en departamentos estratégicos. Hubo un hecho que fue fundamental en debilitar políticamente a Elon Musk. A él se le confió y se involucró de manera abierta en unas elecciones de la Corte Suprema de Wisconsin, donde llegó a invertir $25 millones y su candidato perdió. Entonces, la Casa Blanca inicialmente descartó los rumores. Hubo una publicación de la señorita Levitt, de Caroline Levitt, en la propia red X, que desmentía la información de Político y decía que la presencia de Trump era instrumental para la agenda de Trump. Sin embargo, pocos días después, el día 3 de abril, Donald Trump confirmó la salida de Elon Musk, pero no como algo inmediato, sino algo que iba a ocurrir en unos meses, y decía que como estaba programado. Ahora, el 28 de mayo, Elon Musk anunció su salida del gobierno. Y no solo anunció su salida del gobierno, sino que lo acompañó, agradeció al presidente Trump, pero criticó el proyecto de reforma fiscal que sometió Donald Trump. Luego de esto, él confirió una entrevista en CBS, y luego su salida. Y ahí criticó el proyecto de reforma fiscal y declaró su decepción por la falta de avance de la agenda de eficiencia gubernamental y de recorte del gasto público. Su planteamiento ha sido fundamentalmente que el proyecto de reforma fiscal de Trump, en vez de reducir el gasto, lo que hace es expandirlo y aumentar el nivel de deuda de los Estados Unidos en el mediano plazo. Entonces luego Musk formaliza su salida, pero su salida no se formaliza desde un escenario extraño. Se da una rueda de prensa en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump al lado, ambos explicando las razones de su salida, en lo que parecería hasta ese momento ser una salida acordada, de mutuo acuerdo, amigable, donde el asunto, la sangre no iba a llegar al río. Claro. Pero la sangre llegó al río ayer. No, y la sangre, no, pero yo lo tomo ahí donde tú lo dejaste y digo que la sangre aún no ha llegado al río, porque esto va a terminar mal, tanto para el presidente Donald Trump como para Elon Musk. la protección que tenía de la
era su cercanía y su influencia en el movimiento MAGA de Donald Trump. Fuera de esa sombrilla, él peligra en cualquier parte del mundo. Porque en Europa, por ejemplo, en Alemania, lo acusan a él de interferencia en las elecciones porque él abiertamente favoreció a la extrema derecha, al Partido Alternativa por Alemania, en medio del proceso electoral. En Francia también lo han acusado de que interfirió en favor de las elecciones, favoreciendo a la extrema derecha. O sea, en distintos países de Europa. Y de hecho, se ha hablado hasta de una legislación para condenar la interferencia en las elecciones. Y diríamos que la sombrilla que él tenía era, ¿verdad?, por el superpoderoso movimiento de extrema derecha impulsado por el presidente Donald Trump. ¿Cómo Ahora, de extrema derecha? bueno, De derecha. De derecha. Pero en Alemania fue de extrema tiene derecha. digo de extrema, derecha. pero digo extrema De derecha derecha. por el apoyo que él le dio a la extrema derecha. O sea, eso Exacto. es como una fiesta. Pero donde se como pone- una extrema, o sea, tú estás a la derecha o estás a la izquierda, pero... No, pero hay radicales. Pero Ah, no quiero, radicales, espérate, ok. que no quiero meterme ahí. El punto es que Tesla comenzó a desplomarse en los mercados internacionales. La empresa de coches eléctricos Donald Trump comenzó a desplomarse. Entonces, 200 mil millones perdió ayer Tesla de su efectivamente, paquete accionario. Entonces Un ahora, 14% ahora cayó. nunca, Cayeron las yo lo voy a poner en un microcosmos. Lo voy a poner en un microcosmos, ¿verdad? Y ya con esto termino. Fíjense lo que pasó en República Dominicana cuando un presidente le declaró la guerra a un empresario, a un banquero. Ay. ¿Eh? Ey, ¿Qué cuidado, pasó? cuidado. Entonces Cuidado. aquí Cuidado. declararse la guerra entre un presidente Willy. y una persona que tiene información privilegiada del presidente y que dice que gracias a él el presidente ganó las elecciones. Ey. O sea, la sangre todavía no ha llegado al río. ¿Cómo? ojo, y esto va a comenzar a minar. Pudiera ir a peor. A minar la autoridad del presidente Donald Trump, señores. Cuando las encuestas, que ya han comenzado a variar su popularidad, pero cuando las encuestas te posicionan, te dan un lugar privilegiado y tú estás en medio de una luna de miel, la gente te aplaude todo. Pero la realidad es que como marcha la economía, marcha la política y vamos a comenzar a ver todos estos desaguisados a partir de ahora. Ustedes verán. Ey, cuidado. En otro orden, Ave de mala en muerte. otro orden, señores, Ey, se cuidado. reunió el CES. Se reunió el CES, vimos una fotografía y luego una declaración de intenciones, vamos a llamarle así, porque, claro, las mesas de trabajo tienen que reunirse a discutir No te planes. siento como tan optimista. No, porque ya yo he planteado muchas veces mi posición. Yo no quiero también ser tan repetitivo porque hasta parecería necio en torno a este tema, pero la realidad es que es un mensaje positivo ver a nuestros principales líderes políticos, Luis Abinader, Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández, llegando a un punto en común en un tema que, repito, es un drama existencial para el pueblo dominicano, que es la crisis migratoria haitiana y el desorden y el colapso del Estado y la sociedad haitiana. Entonces, ahí tenemos esta reunión. Me gustaría saber qué piensan ustedes, compañeros. Bueno, ayer tuve la oportunidad de acompañar al presidente Fernández. Danos los detalles, vamos a ver. Como Danos parte- los Nuestro detalles. corresponsal. Claro, Pero nuestro la corresponsal crónica. de lujo, el único programa en este país. No, corresponsal, no, nuestro enviado especial. Sí, Mejor, sí, mejor, sí, eso sí. suena A mejor. la reunión del CES. Corrijo. La experiencia de Aníbal Díaz me lleva a rectificar. Herrera. De Aníbal Herrera, gracias. Díaz Díaz no responde. a la tercera te Díaz no ponchas. responde los mensajes. Un abrazo Herrera. a mi amigo Aníbal Díaz. Te quiero, amigo. Te Un quiero. indicador de liderazgo, Aníbal, es la respuesta de WhatsApp. Es un indicador ahora de liderazgo. El que no responde los mensajes de WhatsApp se quema en ese indicador. Aníbal Herrera hace la aclaración necesaria y correspondiente. Nuestro enviado especial, Rafael Paz, Miren, ante el CES. ayer tuve la oportunidad de acompañar en la delegación oficial del Partido Fuerza del Pueblo al presidente Leonel Fernández en este encuentro que estaba previsto para las 4 de la tarde. La llegada de los expresidentes, que originalmente estaba prevista para las 3:45, se adelantó. Digo, para las 4. Se adelantó a las 3:45, a las 3:30 aproximadamente. El presidente Fernández llegó a las 3:40. El ambiente era un ambiente optimista. Estaba toda la plana del CES, del Pleno del Consejo Económico y Social. De hecho, había una línea de recepción
que en primer término tenía allí al presidente del CONEP y a los presidentes de las centrales sindicales, a los representantes de las centrales sindicales y de las demás organizaciones que forman parte de la comisión ejecutiva del Consejo Económico y Social. Luego, inmediatamente después de la entrada, hubo una reunión privada de los 4 expresidentes que originalmente contó con algunos de los miembros de las delegaciones, incluido quien les habla. Ahí saludé al presidente Luis Abinader y a los demás expresidentes. Y luego de unos minutos se pasó al salón de la Biblioteca Nacional. Allí hablaron 2 personas. El presidente del CES, que digamos marcó en términos institucionales el proceso que se va a llevar a cabo, y señaló el tema de las mesas y las comisiones, y el presidente de la República, que envió un mensaje a la nación, pero ese mensaje que envió el presidente de la República no fue en nombre propio, sino que fue en nombre de los 4 participantes. Es decir, todo lo que ocurrió ayer fue una demostración de unidad nacional alrededor de un propósito. Fíjense que se enviaron cartas, unas cartas que no tienen precedentes tampoco en la historia dominicana. Así es. A todos los miembros del Consejo Permanente, Sí. del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tanto a los miembros permanentes como a los miembros temporales. Son 15 países. Que son 15 países, incluyendo China, Rusia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que son los miembros permanentes. Además de eso, este discurso, que fue un discurso breve, conciso, preciso, y ahora inician los trabajos. Creo que es la parte más importante. Ahora hay que construir una visión de República Dominicana en distintos órdenes, tanto a nivel diplomático, de política migratoria, de mercado laboral, de comercio bilateral, una visión unificada del curso que va a llevar a la República Dominicana frente a esta que es su principal reto, y digo yo que peligro existencial, que es el colapso del Estado haitiano, que ha generado grandes situaciones para la República Dominicana. Ya hay una época que tiene que terminar, en el caso nuestro, de debilidad institucional, de falta de cumplimiento de la ley y de mafias que controlan todo este tema que afecta tanto a tantas personas. Tenemos que buscar una República Dominicana que aplique su ley, que aplique su constitución, que tenga instituciones fuertes y donde primen y se garanticen la dignidad de las personas. Así es. Relacionado con eso, justamente hoy también sale la noticia relacionado con esa crisis que está viviendo la hermana República de Haití, que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, de las Naciones Unidas, anuncia y solicita oficialmente ayer $46 millones para los próximos 6 meses para poder ayudar a unos 2 millones de haitianos que están en extrema necesidad de alimentos, incluidos 8.500 en el nivel más catastrófico del hambre. Esa fue una solicitud que hizo Lola Castro, directora regional del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, y el PMA utiliza una categorización de 5 niveles para saber en qué tan grave es la situación de hambre que se está pasando en un país o una sociedad. Y dice que Haití es uno de los 5 países del mundo que en este momento tiene población en la fase 5, que es la fase más catastrófica de hambre. El PMA está, en esta solicitud que hace su directora, dice que está en condiciones de atender, pero para eso necesita un mayor presupuesto. Específicamente hace esa demanda de los $46 millones y poniendo en contexto, el PMA es de las instituciones de la ONU que se ha visto afectada por recortes de presupuesto este año, sobre todo por parte de Estados Unidos, por recortes que ha hecho el presidente Donald Trump. Entonces, aunque esta demanda la hace el PMA de la ONU, en realidad ahí yo creo que una responsabilidad grande se la hace a los países del mundo, pero el rol que juega Estados Unidos en el financiamiento de esta institución es fundamental, y creo que ojalá desde República Dominicana también podamos crear una coalición de países que haga la presión necesaria para que el PMA reciba los fondos que necesita para evitar una catástrofe alimentaria, una hambruna mayor en Haití. Bueno, continuando con las informaciones,
¿Tienes algo? No. No, sobre el Ok, tema. ¿Vas a decir bueno, algo, Ana? sí, con relación al tema, decir que para mí fue un inicio auspicioso. El evento de ayer estuvo precedido por la publicación de esta carta, una carta conjunta firmada por el presidente, por los 3 expresidentes de la República, dirigidas a estos 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, como una señal clara de unidad. Como decía Rafael, un hecho sin precedentes, que yo creo que envía un mensaje positivo. Lo que dijo el presidente ayer me parece bastante significativo, más que una declaración de propósitos, es, vamos a decir, la hoja de ruta que debe guiar este proceso y que debe conducirnos a arribar a conclusiones que representen el sentir de toda la población dominicana. Yo personalmente quedo gratamente impresionado por este inicio, al cual, repito, defino de auspicioso. Deseo lo mejor de este proceso y que sea una muestra más de que en la República Dominicana, cuando se quiere, se puede. Hemos superado muchos escollos a lo largo de nuestra historia y esta no debe de ser la excepción. Ojalá, porque ahora falta, y esto quiero dejarlo dicho de antemano, pasar de la palabra a los hechos concretos, a las demostraciones claras de que hay una verdadera voluntad política de que la República Dominicana asuma con responsabilidad su llamado y que el mundo sepa que estamos unidos. Y en ese sentido, esa carta para mí me ha sorprendido gratamente y me permite albergar cierto optimismo respecto de esto. Bueno, yo lo iba a dejar para mi comentario, ¿verdad? Pero voy a adelantar 2 cosas. Y no es por JLP, ni por buscarle la quinta pata al gato, ni por ser abogado del hombre que está en lo más profundo allá abajo. Yo me pregunto, bueno, primero la carta. Te reprendo. La carta tiene un error de estilo, que entiendo que es una redundancia innecesaria, que lo voy a observar más adelante. Y segundo, yo me pregunto, en la solicitud que se hace de la carta, si una misión híbrida de paz y las fuerzas kenianas, ¿verdad? Una misión híbrida de la ONU va a resolver problemas estructurales en Haití. La dejo planteada la Buena pregunta. Es un reto, ¿verdad? Buena pregunta. Esa pregunta da para un debate. Ya yo sé que Paz, ya Paz viene con esa la pregunta montaria. da para que duremos Pero 50 yo lo digo, minutos más. lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Una Pero misión válida. híbrida va a resolver problemas estructurales de Haití. La pregunta se lo hago a los presidentes que estuvieron ahí. Bueno, y te escucharemos con Vamos a atención en ver. tus comentarios, hermano querido. Yo he Ay, dicho en este esto espacio. es periodismo, y hay sé- que darle la vuelta a la cosa. Este ánimo que me motiva, la siguiente noticia, sé que mis compañeros la comparten conmigo. Yo me he vuelto fan de Diario Libre. ¿Cómo? Lo he dicho, sí, no, Yo también, brother, lo he yo dicho aquí. también, yo también. Antes, tengo que ser sincero, yo no le prestaba tanto atención. Hay muchos medios y todos muy buenos. Y yo leía otros periódicos. Pero de un tiempo acá le he cogido un amor tremendo a Diario Libre. Y El Espía es una de esas columnas breves pero intensas que yo sigo con mucho ánimo y que sigo con mucha atención. El Espía del día de hoy trae la siguiente información. Título: Una fuerza del pueblo oxigenada. Ay. Se hace la pregunta El Espía en el título de esta breve columna. Y escúchelo bien, porque lo voy a citar. Es bien breve, pero usted verá qué interesante. Cito: a pesar del impacto del polvo del Sahara en el sistema respiratorio de los dominicanos, la fuerza del pueblo parece estar muy oxigenada para atacar al gobierno en estos días. El miércoles acusó al Poder Ejecutivo de una injerencia feroz en el Congreso, alegando que desmerita los proyectos de la oposición, y ayer le imputó no tener un plan para enfrentar la temporada ciclónica y sus posibles embestidas climáticas. Después del abrazo entre Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader, llama la atención los ataques de los verdes. Fin de la cita del Espía en Diario Libre del día de hoy. Yo me pregunto, Ay. ¿por qué yo escucho en redes sociales y hasta fuera del aire con hasta mis propios compañeros de programa a veces uno tiene esta sensación de que no hay oposición? De verdad, uno la tiene en ocasiones. Pero El Espía saca a relucir que todo lo contrario, que se ve una fuerza del pueblo aguerrida, haciendo reclamos al gobierno de forma insistente, más allá
de los gestos cordiales y muy prudentes entre el presidente Fernández y el presidente Luis Abinader. ¿Cuál es la realidad del asunto? Mira, Bueno, yo normalmente cuando escucho esto, de que no hay oposición, pienso que hay una incomprensión del contexto y de la situación actual. La oposición regularmente ejerce su rol cuando los mecanismos institucionales de contrapeso, o sea, me refiero a ejerce su rol con más fuerza, cuando los mecanismos constitucionales de contrapeso están equilibrados. Es decir, cuando hay un Congreso Nacional donde tiene mayorías suficientes o minorías para evitar la aprobación de iniciativas gubernamentales. Y, digamos, obliga a la administración o a un gobierno a tener que pactar o dejar sin efecto una medida. Aquí el oficialismo tiene la mayor concentración de poder en la historia de la República Dominicana, con un 77% de las cámaras legislativas. Apenas 3 senadores de la oposición, un puñado de diputados que llega como a 40 de 190, es decir, el oficialismo tiene 150 diputados, por lo cual el único espacio que tiene la oposición son los medios de comunicación. Los medios de comunicación y las redes sociales. De manera diaria, constante, hay denuncias, hay acciones de la oposición. Pero ¿qué pasa? Muchos de los medios dominicanos, los grandes medios, se concentran más en la agenda gubernamental y los temas de la oposición lo catalogan como temas políticos. Y salvo que sea un pronunciamiento quizá del doctor Leonel Fernández, por ejemplo, de figuras de la mayor relevancia del plano nacional, el espacio que hay en los medios para el discurso opositor es pequeño. Esa es la realidad. Entonces, más que falta de oposición, es falta de atención de los medios a la oposición. Y ustedes lo saben, y incluso en los programas es normal que se le dé preeminencia a un ministro, a un funcionario, que a un dirigente de la oposición que no tiene un cargo en un momento determinado. ¿Usted me entiende? O sea, es propio de la dinámica. Je ne comprends pas. No es así que se dice. Je ne comprends pas. Tú no comprendes. No comprendo porque, primero, yo creo que la prensa juega un rol de mucha calidad en nuestro país. Por ejemplo, voy a poner un caso concreto. En el día de ayer, el Diario Libre recoge una información sobre la inversión pública que yo critiqué muchísimo. Y así sucesivamente el periodismo de investigación en nuestro país, aunque es verdad, tengo mis diferencias, pero la prensa juega un rol de equilibrio importante. No, pero yo no estoy cuestionando eso. Aquí yo no estoy diciendo que... Perdón, y escúchame, y ahora ya termino. Y ahora, primero los medios le dan cobertura a lo que hace la oposición. Se la dan, porque cada vez que, por ejemplo, cuando el PLD da una rueda de prensa, yo veo a los medios que destacan esa rueda de prensa del PLD. Y los medios tienen también, todos los medios, diríamos, tradicionales, tienen también figuras que representan de alguna manera a la oposición política, dándole cabida al pluralismo que es necesario en una democracia. Y en adición a eso también, pero nosotros no nos jactamos de decir que vivimos en la era de la comunicación, de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero no se supone que usted tiene un medio de comunicación, aquí es tu medio. Entonces la oposición puede agarrar y prender el YouTube y prender las redes y decir, señores, yo difiero de esto, por esto, por esto y por esto. Están todos los elementos aquí para que la oposición cumpla su rol. Ahora, la oposición o parte del sector de la oposición, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cumple su rol, por ejemplo, como tú, como José del Castillo y otros jóvenes profesionales importantes como Juan Ariel Jiménez, que dan cátedra de cómo se debe hacer oposición de calidad y son muy bien fundamentadas. Pero hay otros que quieren que sea la prensa que haga su trabajo, que sea la prensa que venga y le entre al gobierno, arremeta con el gobierno, como se dice en el lenguaje sensacionalista. No, la prensa no. El rol de la prensa es de equilibrio, es criticar, pero también reconocer con objetividad las cosas positivas que hace el gobierno. Entonces, la oposición tiene que cumplir su rol, están todos los medios. Aquí nadie puede alegar de que no se le dé espacio en un medio, porque todo el mundo tiene medios ahora. Y medios digitales, Twitter, Facebook, redes sociales. Lo que tienen que fajarse, levantarse temprano a trabajar. Que no se le dé espacio. Que ustedes lo hacen. Lo que estoy diciendo es que la proporción de la atención pública está
concentrada fundamentalmente, y debe ser así porque normalmente es así, porque déjame decirte, tú dices Diario Libre con esta noticia, fundamental. De hecho, si lo dice un medio, tiene más peso muchas veces que lo diga un partido de oposición, porque la gente interpreta que el opositor lo dice por cuestionar o por criticar. Cuando es la prensa desde una perspectiva objetiva que dice esta es una realidad, eso digamos que fortalece luego la posición, porque tú lo tomas como referencia. Mira, no somos nosotros que lo está diciendo. Diario con eso las escuelas que no le ha soltado el Claro, guante, claro, pero te estoy diciendo, es el rol de la prensa. Por eso te digo, el rol de la oposición se limita a la opinión pública. Lo que estoy diciendo es que no hay foros institucionales y que por naturaleza y por la dinámica propia de los medios, mayor atención hay a las agendas del Estado, porque debe ser así, que a la agenda política, sobre todo cuando hay tanta distancia entre el proceso electoral y el momento actual. O sea, tú vas a ver, y será así, que en la medida, el año que viene, la atención sobre los temas políticos y sobre los planteamientos de la oposición será mayor. Será mayor. ¿Por qué? Porque ahorita estábamos en elecciones, hace un año. Esta gente se reeligieron con todos los poderes. Entonces, es normal que haya un periodo de rezago. Es simplemente eso lo que estoy planteando. Bien. Adelante. No, yo iba a recomendarle al espía que siga las redes de Opción Democrática, que están todo el tiempo sacando posicionamientos. Ayer, por ejemplo, Día del Medio Ambiente, en las redes sociales hay un video, 5 crisis ambientales que este gobierno no ha sabido responder. Y sale el secretario de Medio Ambiente de Opción Democrática, Carlos Gil Arranz, hablando de las 5 crisis. Primero, la presa de Cola en Barrigol y la situación que están viviendo las comunidades allá. Segundo, la basura que está arropando nuestras ciudades. Tercero, la falta de agua y el intento de aprobar una ley que privatice el agua. Cuarto, las cuevas del Pomier, que son un patrimonio cultural y natural de la República Dominicana y que está siendo destruido por minería. Y quinto, la destrucción de manglares y playas. Y como dije ayer, el 70% de nuestras playas presentan erosión, no hay una preparación frente al cambio climático. Y plantea que otro modelo de política ambiental es posible. Entonces, como dice Rafael, eso está ahí, pero efectivamente no siempre la prensa le pone la lupa, pero invitamos al espía a que nos dé más seguimiento. Entiendo. Miren, yo creo que a la hora de hablar de oposición hay que definir si hacer oposición por oposición o hacer una verdadera oposición argumentada, constructiva, con propuestas para que ese contrapeso de la democracia se ponga en evidencia. Y digo esto porque, desgraciadamente, muchas veces en el accionar de los legisladores hay una incoherencia entre el rol que debe jugar X partido de la oposición con el rol que juegan ciertas figuras de manera particular. Y me veo precisado a poner un ejemplo. Cuando se presentó el debate para la elección de la actual composición de la Cámara de Cuentas, el senador Omar Fernández y el diputado Espíritu Santo de la Romana de la Fuerza del Pueblo expresaron su favorabilidad a favor, valga la redundancia, de Emma Polanco en la Cámara de Cuentas. De buenas a primeras, de un momento a otro, echaron para atrás. Entonces, son esas... Atención, Tinacón. Atención, Tinacón. Me quieren coartar el derecho a la libertad de expresión. Entonces, son esas disonancias, por llamarlo de alguna manera. No te dejes distraer. No te dejes distraer, distrayéndolo. Entonces son esas también incoherencias, entrecomillando, que a veces no permiten que el rol opositor, ya hablando un poco más en serio, se ejerza de manera cabal como la población lo está esperando. O sea, yo estoy de acuerdo y a la democracia le hace falta que los partidos de oposición jueguen real y efectivamente ese rol de contrapeso, pero no a oponernos, por decir que nos estamos oponiendo. Ahora, al oficialismo le encanta decir que no hay oposición, la oposición no cumple su rol. Y entonces cuando nosotros apretamos comienzan a gritar, no, porque todo es politiquería, una politiquería, y qué sé yo cuánto. Y mira, yo digo, pero ¿serán esquizofrénicos? A propósito, ya terminaste ya la idea. Mira, a propósito, señores, ya esto, yo vi a mi amigo Yayo, lo vi como muy sensible con eso, esas campañitas de... ¿Cómo? Tú eres porque él dijo, no, que es una asquerosidad, que están utilizando ese arma. Y yo decía, pero
Pero eso fue una campañita pop y que le montaron de eso no entra dentro de lo que uno ha visto en el pasado. Eso no fue como una campaña dura. Y vi amigos muy grandes amigos, gente muy formada, que hace un gran trabajo en la comunicación, lo diciendo, no, porque eso es una asquerosidad, eso de yo, pero eso, ¿qué fue lo que? Eso fue una campañita. Oye, lo que te voy a decir. Eso fue una cosita con hashtag y una foto bonita. Eso fue light. Eso fue light. Sí, está bien. Ey, mira quién está ahí. Mírenlo ahí. No, pero espérate. Que tiene una gente en el centro. No, señores, Un está duro. enviado El especial. único programa que tiene un enviado especial, como muy bien puntualiza Aníbal Herrera, es el rumbo de la Embajador mañana. extraordinario y plenipotenciario. Ahí estaba acompañado mi amigo Dionis Sánchez. de mi hermano Dionis Sánchez Seguro. y de la histórica dirigente sindical de la República Dominicana, mujer que le pesan los ruedos, que deberíamos invitarla Voy a aquí, dejar caer. Nelsida Marmolet. Voy a dejar caer una cosita. Nelsida Voy a dejar caer Marmolet. una cosita, no es chisme. Debió ser secretario general de la Fuerza del Pueblo. Ya la Fuerza del Sí, Pueblo ya. tiene eso definido, no hay Ya. inconveniente. Ah, Secretario General de la Fuerza del Pueblo, Ay, Peñita. es Peñita. No Oye. me vuelva a mandar ese comentario, no lo voy a hacer más. Oye lo que te voy a decir. Eso que se hizo contra Yayo, primero es simbólicamente pernicioso. Eso revive el fantasma de la división que es tradicional del ADN del PRM, que es el PRD. Primero es eso. Lo segundo es que es inmerecida. Te voy a decir por qué. Porque si hay un candidato o un precandidato, y estoy hablando, no estoy hablando como Tú político ni dices nada. la campaña contra Yayo. ¿cómo? Contra Yayo, una campaña en ex de que Yayo no va para parte y Aduana no hace presidente. O sea, son los propios competidores de él que están dentro del gobierno que están diciendo eso. Entonces los otros ministerios sí se hacen presidente. Las otras instituciones sí hacen presidente. ¿Por qué le tiran eso a Yayo? O las No, alcaldías pero- hacen presidente. Pero Who hizo una lectura distinta de ese tema ayer aquí. No, pero lo que quiero decir es... No le contamine su comentario. Correcto. Él te iba a decir. Lo él te iba a que, decir, lo- vamos a lo que seguir, te quiero sigue, decir es que primero Yayo está llevando a cabo una gestión muy decente de su campaña. Sí, eso es verdad. Muy decente. Claro que sí. Unos podcasts que agregan valor, Eso es así. no daña a Y de hecho, nadie, no nosotros golpea a hasta esto nadie. no hacemos de los podcasts, de las noticias que... Busca incluso intelectualizar porque tiene formación, a Sin diferencia dudas, de otras sin dudas. figuras. Y no lo dejo ahí. Entonces, Ey. que lo combatan en el plano de las ideas. ¿Por qué no lo combaten en el plano de las ideas? ¿Por qué no lo retan a un debate? Esa es la manera de confrontar a alguien. Mira, y no me cabe dudas de que Yayo domina los temas nacionales, escribe, es un abogado y siempre lo hemos visto en los medios abordando los temas nacionales, pero yo lo que decía que eso es una... O sea, para la campaña que uno ha visto de ver, eso es una Sí, cosita la sí, hizo. pero- Yo vi como que el ruido fue más que la sustancia. Pero cuando ahí. tú tiras una piedrecita, después te tiran un cañón. La papá. denuncia la hizo, denuncia, la hombre. denuncia corrió más que la propia La campaña. denuncia corrió. Julio, la queja fue más fuerte que la campaña. Sí, hombre, eso- Yo me enteré de la Gritó- campaña por gritó la mucho, queja. gritó. Sí, eso fue una cosita. porque Ahora, eso no hablando de es- campaña. Pero es que según Who, la queja fue la campaña. ¡Ey! ¿Eso fue lo que dijo Ay, ayer? verdad, Ok, Juan oye, Sánchez. oye. Ey, genial. Oye lo que te voy a decir. Campaña. Aquí estábamos hablando de Tinacón y estaban todos los ñoños funcionarios de este gobierno quejándose de Cuidado, porque las la letrinas, ñoñería le aplica... Espérate. De las letrinas de la opinión pagada que hay aquí para perjudicar imágenes, rasgándose las vestiduras y todo el mundo solidarizándose. Y ayer sale una persona sin ningún tipo de credibilidad, con un guión repetido, a afectar la imagen de un expresidente de la República que lo extraditó. Y muchísima gente le da espacio a esa basura, a esa asquerosidad en medios de este país. Pero nos regamos la vestidura cuando se dice que fulano o sutano, que son amigos de ellos o de ellos mismos, dueños de plataforma y de medios, cometen actos que son indecorosos. ¿Verdad que sí? Nos solidarizamos con los del PRM, pero entonces le damos rienda suelta para que ataquen a Leonel, alguien que no debería recibir un titular de ningún medio en este país. Eso es un abuso, una asquerosidad. Y eso aquí no debe permitirse. ¿Cómo es posible que nosotros estemos dándole titulares a un extraditado, narcotraficante confeso,
para que dañe honras y morales. Este país tiene que revisarse. Y así como condenamos una cosa, tenemos que aprender a condenar otra. Tú viste todos los jefes de las redes del PRM ayer subiendo lo que dijo Quirino. Pero la semana pasada estaban gritando por lo que decían de los representantes de ellos y de los funcionarios de ellos. Entonces, aquí tenemos que ser más serios. Yo he sido duro aquí con funcionarios del PRM, de frente, sin miedo, con responsabilidad, pero sobre todo con credibilidad. Pero ¿cómo es posible que le estemos dando espacio a gente que no debería tener, que no tiene credibilidad alguna, que se sabe que es un trabajo de asesinato moral pagado? Yo entiendo tu posición, Rafael. Yo entiendo tu posición, pero pienso, para irnos al origen de la cuestión, que si Quirino todavía tiene voz para hablar en este país y encuentra medios que buscan escuchar su opinión y transmitirla al país, es porque desde el litoral del presidente Fernández cometieron un error. Desde el momento en que ese señor comienza a hablar y a atribuir hechos, yo lo hubiese demandado por difamación e injuria y lo llevo a los tribunales para que demuestre lo que él dijo. Y se hubiese acabado, como es que dice la gente, el perro y la rabia. Una cosa así. Muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el perro, se acabó la rabia. Yo lo hubiese enfrentado. Y ahí volvemos al tema de la libertad de expresión y los excesos, el libertinaje. La sabiduría de los siglos dice que un águila no caza moscas. Pero lo de la letrina debe quedarse en la letrina. Pero mira la letrina, el efecto que está haciendo todavía, porque que aquello mientras más se bate más hiede. Pero que yo no a la culebra se le mata por la cabeza. Ese tema esa basura yo ni me pero yo lo que estoy cuestionando la mejor manera de no servir como bocina de amplificación del estercolero es ni mencionarlo. Pero maravilloso, pero tú sabes que todavía, Ernesto. Yo mira también, lo que estamos pero yo no soy todavía, porque yo entiendo el punto de Rafael. Desde el punto de vista moral, por lo que ese señor hizo en su historia, no debiera hablar por un micrófono, no debiera ser tomado por una cámara, pero lo está haciendo. ¿Por qué? Porque en su momento no se le acayó. Esa es mi humilde opinión. Aníbal, mira, independientemente de cualquier cosa, tú puedes escoger, y yo lo he dicho aquí, contra nosotros, y digo nosotros, me refiero a la oposición, diferentes exponentes de la Fuerza del Pueblo y de otros partidos han lanzado calumnias asquerosas y ninguno de nosotros ha salido a demandar a nadie por una concepción. Primero, cuando se está en el poder no se persigue al ciudadano del poder. Es una convicción. Segundo, que tú no bajas al terreno de la cloaca. Tú no bajas. Bien, eso fue una decisión. Ahora, ¿qué yo cuestiono? Que eso que la sociedad sabe que es un guión armado se le esté dando espacio en medios de comunicación importantes del país. Eso es lo que yo estoy cuestionando. Yo ni estoy replicando lo que dijo, lo que no dijo. Estoy diciendo que los medios de este país no deberían ponerle un cc de atención a eso. Y que el PRM no puede estar gritando y demandando gente y llorando y de ñoño cuando desde que se presenta cualquier campaña asquerosa en contra de la oposición salen a replicarla. Pero ¿por qué tú culpas al PRM? Porque vamos a separar la paja del trigo. O sea, primero nosotros como medio, por lo menos yo soy del criterio del que planteó Ernesto, que yo no trato, para mí esa basura, yo ni eco me hago de eso, y yo a ese señor, eso a mí no me merece ningún tipo de crédito. Segundo, yo no he visto, por lo menos yo en mi caso, no he visto figuras importantes del PRM hacerse eco de nada de eso. Yo veo que hay, o sea, gente en las redes que pueden decir cualquier cosa, pero no he visto como una referencia de alguien importante en ese sentido. Yo creo que aquí hay un elemento. Ernesto citaba al Diario Libre, que para mí el Diario Libre se ha convertido en un referente de calidad periodística. Lo digo, yo lo he seguido, pero ahora como que honestamente bajo la gestión de, antes también lo era, ¿verdad? Porque estaba don Adriano Miguel Tejada y otros grandes profesionales. Inés Aispun, brillante Aispun. Y ahora bajo Aníbal de Castro, tengo que reconocer que ha tenido como otro brío, ¿verdad? Yo lo reconozco así. Y Aníbal de Castro tituló hoy su editorial que dice: no caer en esas redes. La confusión peligrosa entre periodismo y opinión sin filtro. Dice Aníbal de Castro:
La explosión de las plataformas digitales en la esfera pública ha democratizado el acceso a la emisión de contenidos, pero también ha generado una peligrosa confusión entre la libertad de expresión y ejercicio profesional del periodismo. En la República Dominicana esta distorsión ha calado por la falta de alfabetización mediática. Lamentablemente muchos ciudadanos no distinguen entre un periodista y un disparatoso, pese a la mucha distancia entre información verificada y opinión tendenciosa, entre periodismo y entretenimiento con apariencia de noticia. Entendámonos, no todo el que dispone de un micrófono, una cámara o una cuenta en redes sociales ostenta el título de periodista. Por el contrario, el espacio digital está ocupado por opinadores, todos petulantes y todo una secuela de irresponsables dedicados a propagar rumores, chismes y acusaciones temerarias. El periodismo auténtico exige formación ética, rigor metodológico y compromiso con la verdad. Supone contrastar fuentes, contextualizar los hechos, evitar el sensacionalismo y asumir responsabilidades legales y morales por lo que se publica. La diferencia entre el periodista profesional y el emisario de intereses particulares es esencialmente una cuestión de principios. La proliferación de voces, información ni escrúpulos ha engendrado ecosistemas digitales contaminados por la desinformación, el discurso de odio y la difamación. Aupados por la tecnología y la impunidad, estas plataformas han devenido instrumentos de chantaje o manipulación, erosionando la confianza pública y banalizando el derecho a la información. Panorama preocupante que insta a reivindicar la ética periodística y a promover mecanismos que reconozcan y valoren el ejercicio profesional de la comunicación. Solo así y con más discernimiento podrá la ciudadanía recuperar la brújula informativa en medio del ruido digital. Ya con esto termino. Como advierte el texto evangélico, por sus frutos los conoceréis. También en el periodismo. Yo creo que ahí lo resume todo. No más palabras más.